olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El gobierno venezolano está en periodo de gracia de 30 días en relación con el pago de algunas de sus obligaciones. Hace una semana el gobierno y PDVSA incumplieron el pago de unos 349 millones de dólares según una investigación de CNN Money. Y por cierto, vienen más obligaciones por pagar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre próximos. El pago de más de 2.000 millones de dólares. El Banco Central, por cierto, tiene menos de 10.000 millones de dólares en lo que son reservas internacionales. Y hace unas horas, por cierto, el diario Financial Times reportó que el Fondo Monetario Internacional está haciendo cuentas y preparando, dijo, un rescate a Venezuela por 30.000 millones de dólares o más de ayuda internacional. Y entrar, dijo, a una de las reestructuraciones de deuda más complejas de su historia. Voceros del FMI dijeron a CNN que no hay discusiones acerca de un programa de asistencia, que de hecho están recopilando información y siguiendo de cerca la situación en Venezuela y los efectos de esta crisis en otros países vecinos. Desde Barcelona me acompaña el economista venezolano Miguel Ángel Santos. Te saludo, Miguel Ángel, y no podría hacer más en este momento el FMI, porque en estricto sentido no hay relación ni con Venezuela ni del gobierno con el organismo, y no ha habido, por cierto, ni siquiera una misión que viaje al país para revisar las cuentas en más de una década, y qué decir que las cuentas ni siquiera son públicas. Es así, Gabriela. De hecho, el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, el último artículo 4, data del año 2004. Desde entonces, Venezuela expulsó a la misión del FMI que hace esta revisión anual, y no existen relaciones formales, aunque Venezuela ha seguido cumpliendo los requisitos necesarios para seguir siendo considerado miembro del fondo. No existe ninguna relación, ni siquiera a nivel técnico, de manera que mal pudiera estar el fondo en este momento analizando un paquete, porque no están dadas las condiciones mínimas que el fondo pone cuando se crea un programa con un país. Y lo más interesante también dentro de esta nota, se habla de 30.000 millones de dólares anuales. No se habla de un programa directo solo del fondo, sino que la nota cita la ayuda o habla de la participación del fondo, pero en lo que pareciera un ejercicio internacional, más allá del organismo. ¿Tú lo ves posible? Lo veo perfectamente posible con una administración completamente distinta, Gabriela. Primero, el cupo de Venezuela, la cuota de Venezuela en el Fondo Monetario es de 5.000 millones de dólares, y los programas normalmente van entre 3 y 5 veces cuota. Venezuela necesita una cantidad muchísimo mayor, y para eso tendría que solicitar lo que se llama acceso extraordinario. Claro. Acceso extraordinario, además de que lo solicite el gobierno de turno, el gobierno tuviera que tener alguna idea de qué tipo de programa quiere implementar, un piso político para implementarlo, un nivel de deuda sostenible, o sea, todas las condiciones que no están dadas en este momento, pero que en el caso de una transición política están perfectamente y son perfectamente posibles. Y querer hacerlo implicaría reconocer una cantidad de realidades económicas que hasta ahora el propio gobierno venezolano no ha querido, y bueno, reflejo de no querer es la falta de información, Miguel Ángel. Así es, no hay transparencia. El Fondo Monetario estima la caída del PIB para este año en 12 puntos y la inflación al cierre de diciembre en 1.300. Esas son cifras que el gobierno de Venezuela se ha negado a reconocer, de manera que ya no existe ni siquiera la transparencia necesaria para promover un acuerdo de este tipo en estas circunstancias. La otra parte que me parece increíblemente importante de subrayar son los peros. Para que esto además ocurra, no solo se requiere la voluntad del gobierno de reconocer públicamente una cantidad de cifras y de realidades que hasta este momento pues abiertamente no lo hace, pero también está el lado de, imaginemos solo el Fondo Monetario, la aprobación, por ejemplo, de un paquete de estas características tendría que venir directamente de la Junta Directiva, y de aquí estamos hablando de países que primero esperan algo antes de dar ayuda, y de países como Estados Unidos, cuyo gobierno ya sancionó a funcionarios venezolanos y tiene prohibido incluso transar y hacer algunas operaciones con bonos venezolanos. Y qué decir de la Unión Europea, que también está buscando respuestas a las solicitudes que ha hecho en términos de liberar presos políticos, etcétera. Por eso digo, si lo ves posible, incluso con estos detalles. No, con el gobierno actual están dadas todas las condiciones para que un programa de ayuda del Fondo Monetario Internacional no sea posible. Un tema adicional que no mencionaste, Gabriela, es que debes tener un nivel de deuda relativamente sostenible al comienzo del programa y una vez que agregues la deuda del Fondo Monetario al final del programa.
Venezuela en estos momentos tiene una economía que tiene un tamaño aproximado entre 90 y 100 mil millones de dólares y una deuda consolidada de 180 mil millones de dólares, ya sin contar lo que sería el aporte del fondo. Entonces no están dadas las condiciones, y esto lo que quiere indicar también es que en el evento en que se den las condiciones y la asistencia sea posible, sería necesaria una reestructuración muy significativa de deuda para que pueda entrar el fondo y Venezuela demostrar que es un país viable a la vuelta de 5 años. El deterioro de la economía venezolana se agudiza, no es reciente, viene de los últimos años, prácticamente desde el principio del gobierno de Nicolás Maduro, aunque varios de los problemas vienen de atrás. Se acumulan obligaciones por pagar. Se acumulan obligaciones por pagar en estos meses, no solamente el servicio de los bonos, con los cuales hay algún retraso, sino que hay también con pagarés de la industria petrolera a sus contratistas y proveedores. También hay intentos del gobierno que estamos viendo de reestructurar deuda con Rusia y con China, porque tiene que pagar en petróleo, y a todas estas está el ambiente de las sanciones financieras que recibió el gobierno y Petróleos de Venezuela, relacionadas precisamente con el funcionamiento de la democracia y la situación que estamos viendo. Ahora, como un país donde 75-80% muestra rechazo a la tendencia de la economía, al manejo autoritario, la democracia, los derechos humanos, los atropellos políticos, se puede compaginar con un resultado como el que estamos viendo. Yo preferiría dejar a los expertos electorales analizar exactamente cuál es la magnitud de distorsiones prácticas contra la oposición que ocurrió en esta jornada. Golpe de Estado en el Zulia. La constituyente aprobada por el madurismo juramentó a la concejal chavista Migdelis Balbuena como nueva gobernadora de la entidad. Este acto ha sido calificado como un duro golpe a la Constitución y una violación al voto de más de 690,000 zulianos que eligieron al opositor Juan Pablo Guanipa como gobernador. Oliver Fernández tiene el informe. El gobierno de Nicolás Maduro cumplió su amenaza, arrebató a los zulianos su voluntad al juramentar a quien no fue electa por el pueblo. Jura usted por Dios y por la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y demás leyes del Estado Zulia, y cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de encargada de la gobernación del Zulia. Bueno, juro ante Dios, juro ante la patria. El gobierno hizo caso omiso a la voluntad de más de 600,000 personas que eligieron a Juan Pablo Guanipa como su gobernador, quien por cierto aseguró que no se arrodillará ante un gobierno fraudulento. Me arrodillo ante Dios, me arrodillo ante el Zulia, pero no me arrodillo ante una serie de pillos que han acabado con este país. El Consejo Legislativo del Estado Zulia cometió un delito al no juramentar a Juan Pablo Guanipa. No se puede declarar la falta absoluta cuando no ha asumido el cargo. Que su obligación es respaldar la voluntad de los zulianos. No entiendo cómo ellos hablan de el vacío y de la ausencia absoluta del gobernador electo cuando ni siquiera han cumplido con la norma este Consejo Legislativo de juramentar al gobernador. Él debería estar impuesto en su cargo para entonces después poder decretar, si se ausentara en sus funciones, esa ausencia absoluta. Esa ausencia absoluta, ese acto es totalmente ilegal. Es un acto, repito, ilegal e ilegítimo. Está apartado de lo que determina la Constitución, está apartado de lo que determinan las leyes especiales que rigen la materia, que determinan que el Consejo Legislativo debe juramentar al candidato proclamado, que fue Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa aseguró que jamás renunciará al mandato que le ha otorgado el pueblo. ¿Cómo pueden decretar vacante absoluta de un gobernador que está aquí, de frente, dando la cara? ¿Qué causal pueden decir para declarar una vacante absoluta? Muerte. Aquí estoy vivo. Renuncia. Jamás, jamás renunciaría yo a mi responsabilidad con mi Estado Zulia. Se espera un lapso de 30 días para repetir las elecciones en el Estado Zulia. Quien resulte electo deberá subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente.
El gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, pretendía ofrecer declaraciones desde la sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro impidió su viaje hacia la capital venezolana. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. El deterioro de la economía venezolana se agudiza, no es reciente, viene de los últimos años, prácticamente desde el principio del gobierno de Nicolás Maduro, aunque varios de los problemas vienen de atrás. Se acumulan obligaciones por pagar. Se acumulan obligaciones por pagar en estos meses, no solamente el servicio de los bonos, con los cuales hay algún retraso, sino que hay también con pagarés de la industria petrolera a sus contratistas y proveedores. También hay intentos del gobierno que estamos viendo de reestructurar deuda con Rusia y con China, porque tiene que pagar en petróleo, y a todas estas está el ambiente de las sanciones financieras que recibió el gobierno y Petróleos de Venezuela, relacionadas precisamente con el funcionamiento de la democracia y la situación que estamos viendo. Ahora, como un país donde 75-80% muestra rechazo a la tendencia de la economía, al manejo autoritario, la democracia, los derechos humanos, los atropellos políticos, se puede compaginar con un resultado como el que estamos viendo. Yo preferiría dejar a los expertos electorales analizar exactamente cuál es la magnitud de distorsiones prácticas contra la oposición que ocurrió en esta jornada. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Los deberes inherentes al cargo de encargada de la gobernación del Zulia. Bueno, juro ante Dios, juro ante la patria. El gobierno hizo caso omiso a la voluntad de más de 600.000 personas que eligieron a Juan Pablo Guanipa como su gobernador, quien por cierto aseguró que no se arrodillará ante un gobierno fraudulento. Me arrodillo ante Dios, me arrodillo ante el Zulia, pero no me arrodillo ante una serie de pillos que han acabado con este país. El Consejo Legislativo del Estado Zulia cometió un delito al no juramentar a Juan Pablo Guanipa. No se puede declarar la falta absoluta cuando no ha asumido el cargo. Que su obligación es respaldar la voluntad de los zulianos. No entiendo cómo ellos hablan de el vacío y de la ausencia absoluta del gobernador electo cuando ni siquiera han cumplido con la norma este Consejo Legislativo de juramentar al gobernador. Él debería estar impuesto en su cargo para entonces después poder decretar, si se ausentara en sus funciones, esa ausencia absoluta. Esa ausencia absoluta, ese acto es totalmente ilegal. Es un acto, repito, ilegal e ilegítimo. Está apartado de lo que determina la Constitución, está apartado de lo que determinan las leyes especiales que rigen la materia, que determinan que el Consejo Legislativo debe juramentar al candidato proclamado, que fue Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa aseguró que jamás renunciará al mandato que le ha otorgado el pueblo. ¿Cómo pueden decretar vacante absoluta de un gobernador que está aquí, de frente, dando la cara? ¿Qué causal pueden decir para declarar una vacante absoluta? Muerte. Aquí estoy vivo. Renuncia. Jamás, jamás renunciaría yo a mi responsabilidad con mi estado Zulia. Se espera un lapso de 30 días para repetir las elecciones en el estado Zulia. Quien resulte electo deberá... Para que esto además ocurra, no solo se requiere la voluntad del gobierno de reconocer públicamente una cantidad de cifras y de realidades que hasta este momento pues abiertamente no lo hace, pero también está el lado de, imaginemos solo el Fondo Monetario. La aprobación, por ejemplo, de un paquete de estas características tendría que venir directamente de la Junta Directiva, y de aquí estamos hablando de países que primero esperan algo antes de dar ayuda, y de países como Estados Unidos, cuyo gobierno ya sancionó a funcionarios venezolanos y tiene prohibido incluso transar y hacer algunas operaciones con bonos venezolanos. Y qué decir de la Unión Europea, que también está buscando respuestas a las solicitudes que ha hecho en términos de liberar presos políticos, etcétera. Por eso digo, si lo ves posible, incluso con estos detalles. No, con el gobierno actual están dadas todas las condiciones para que un programa de ayuda del Fondo Monetario Internacional no sea posible.
Un tema adicional que no mencionaste, Gabriela, es que debes tener un nivel de deuda relativamente sostenible al comienzo del programa y una vez que agregues la deuda del Fondo Monetario al final del programa. Venezuela en estos momentos tiene una economía que tiene un tamaño aproximado entre 90 y 100 mil millones de dólares y una deuda consolidada de 180 mil millones de dólares, ya sin contar lo que sería el aporte del fondo. Entonces no están dadas las condiciones y esto lo que quiere indicar también es que en el evento en que se den las condiciones y la asistencia sea posible, sería necesaria una reestructuración muy significativa de deuda para que pueda entrar el fondo y Venezuela demostrar que es un país viable a la vuelta de 5 años. El deterioro de la economía venezolana se agudiza, no es reciente, viene de los últimos años, prácticamente desde el principio del gobierno de Nicolás Maduro, aunque varios de los problemas vienen de atrás. Se acumulan obligaciones por pagar. Se acumulan obligaciones por pagar en esto. No existe ninguna relación, ni siquiera a nivel técnico, de manera que mal pudiera estar el fondo en este momento analizando un paquete porque no están dadas las condiciones mínimas que el fondo pone cuando se crea un programa con un país. Y lo más interesante también dentro de esta nota se habla de 30 mil millones de dólares anuales. No se habla de un programa directo solo del fondo, sino que la nota cita la ayuda o habla de la participación del fondo, pero en lo que pareciera un ejercicio internacional, más allá del organismo. ¿Tú lo ves posible? Lo veo perfectamente posible con una administración completamente distinta, Gabriela. Primero, el cupo de Venezuela, la cuota de Venezuela en el Fondo Monetario es de 5 mil millones de dólares y los programas normalmente van entre 3 y 5 veces cuota. Venezuela necesita una cantidad muchísimo mayor y para eso tendría que solicitar lo que se llama acceso extraordinario. Claro. Acceso extraordinario, además de que lo solicite el gobierno de turno, el gobierno tuviera que tener alguna idea de qué tipo de programa quiere implementar, un piso político para implementarlo, un nivel de deuda sostenible, o sea, todas las condiciones que no están dadas en este momento, pero que en el caso de una transición política están perfectamente y son perfectamente posibles. Y querer hacerlo implicaría reconocer una cantidad de realidades económicas que hasta ahora el propio gobierno venezolano no ha querido y, bueno, reflejo de no querer es la falta de información, Miguel Ángel. Así es, no hay transparencia. El Fondo Monetario estima la caída del PIB para este año en 12 puntos y la inflación al cierre de diciembre en 1.300. Esas son cifras que el gobierno de Venezuela se ha negado a reconocer, de manera que ya no existe ni siquiera la transparencia necesaria para promover un acuerdo de este tipo en estas circunstancias. La otra parte que me parece increíblemente importante de subrayar son los peros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El gobierno venezolano está en periodo de gracia de 30 días en relación con el pago de algunas de sus obligaciones. Hace una semana el gobierno y PDVSA incumplieron el pago de unos 349 millones de dólares según una investigación de CNN Money. Y por cierto, vienen más obligaciones por pagar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre próximos. El pago de más de 2.000 millones de dólares. El Banco Central, por cierto, tiene menos de 10.000 millones de dólares en lo que son reservas internacionales. Y hace unas horas, por cierto, el diario Financial Times reportó que el Fondo Monetario Internacional está haciendo cuentas y preparando, dijo, un rescate a Venezuela por 30.000 millones de dólares o más de ayuda internacional. Y entrar, dijo, a una de las reestructuraciones de deuda más complejas de su historia. Voceros del FMI dijeron a CNN que no hay discusiones acerca de un programa de asistencia, que de hecho están recopilando información y siguiendo de cerca la situación en Venezuela y los efectos de esta crisis en otros países vecinos. Desde Barcelona me acompaña el economista venezolano Miguel Ángel Santos. Te saludo, Miguel Ángel, y no podría hacer más en este momento el FMI, porque en estricto sentido no hay relación ni con Venezuela ni del gobierno con el organismo, y no ha habido, por cierto, ni siquiera una misión que viaje al país para revisar las cuentas en más de una década, y qué decir que las cuentas ni siquiera son públicas. Es así, Gabriela. De hecho, el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, el último artículo 4, data del año 2004. Desde entonces, Venezuela expulsó a la misión del FMI que hace esta revisión anual y no existen relaciones formales, aunque Venezuela ha seguido cumpliendo los requisitos necesarios para seguir siendo considerado miembro del fondo. No existe. En estos meses
no solamente el servicio de los bonos, con los cuales hay algún retraso, sino que hay también con pagarés de la industria petrolera a sus contratistas y proveedores. También hay intentos del gobierno que estamos viendo de reestructurar deuda con Rusia y con China, porque tiene que pagar en petróleo, y a todas estas está el ambiente de las sanciones financieras que recibió el gobierno y Petróleos de Venezuela, relacionadas precisamente con el funcionamiento de la democracia y la situación que estamos viendo. Ahora, como un país donde 75-80% muestra rechazo a la tendencia de la economía, al manejo autoritario, la democracia, los derechos humanos, los atropellos políticos, se puede compaginar con un resultado como el que estamos viendo. Yo preferiría dejar a los expertos electorales analizar exactamente cuál es la magnitud de distorsiones prácticas contra la oposición que ocurrió en esta jornada. Golpe de Estado en el Zulia. La constituyente aprobada por el madurismo juramentó a la concejal chavista Migdelis Balbuena como nueva gobernadora de la entidad. Este acto ha sido calificado como un duro golpe a la Constitución y una violación al voto de más de 690,000 zulianos que eligieron al opositor Juan Pablo Guanipa como gobernador. Oliver Fernández tiene el informe. El gobierno de Nicolás Maduro cumplió su amenaza, arrebató a los zulianos su voluntad al juramentar a quien no fue electa por el pueblo. Jura usted por Dios y por la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y demás leyes del Estado Zulia y cumplir fielmente